La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, pues uno de los problemas más importantes, más complicados de la zona metropolitana de Guadalajara es precisamente el crecimiento urbano incorrecto, desordenado, fuera de control. Una de las cosas que verdaderamente plantean un problema político, económico y social es la multiplicación de los asentamientos humanos irregulares. Los asentamientos humanos irregulares tienen su origen en dos fuentes. Una son las comunidades o los ejidos localizados en la zona metropolitana, y otra es los dueños de terrenos particulares, pero que por su cuenta y riesgo comercializan terrenos para hacer fraccionamientos. Estas gentes, le voy a decir cuál es la situación, estas gentes llegan con un criterio, decir, prefiero pedir perdón y no pedir permiso, y venden sus terrenos sin servicios, sin ninguna orientación de tipo regulatorio. Bueno, es algo verdaderamente terrible porque nacen, y le voy a decir una cosa, verdaderamente de la noche a la mañana. Hay zonas de la metrópoli jalisciense en donde en la noche visitas, diputado, y al día siguiente ya hay casas o hay lotes o qué sé yo, ¿verdad? Pero en fin, este es un tema del que va a hablar alguien que sí sabe, no como yo. Este es el diputado Nicolás Maestro Landeros, que es precisamente diputado por una de las zonas más sensibles en materia de desarrollo urbano, pues hasta cierto punto incontrolado, mi querido diputado. Yo creo que en cierto punto grave. Muy grave. Muy grave. Señor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo has sentido tú el desarrollo urbano, pero desde la óptica de los asentamientos humanos irregulares en la zona metropolitana, diputado? Gracias, don Marcos, buenos días. Un saludo a todos tus radioescuchas del programa Cara a Cara. Sí, vaya que es un tema muy importante de interés social general en el Estado, sobre todo pues por la experiencia que tenemos en Tonalá, que desafortunadamente, y me atrevo a decir casi, pues más del 30% son asentamientos irregulares. Algunos asentados en tierras de origen de propiedad privada, algunos otros en tierras ejidales o comunales, pero al fin y al cabo generan, la urgente necesidad de parte de las diferentes instancias de gobierno para generar e impulsar trámites más ágiles, más rápido para regularizar tanto asentamiento que tenemos en Tonalá, porque es un reclamo social, es una urgente necesidad de atender, y que bueno, por eso venía atendiéndose a través del decreto 2920, pero hoy ya impulsamos la ley del cual tu servidor fui parte de ello, y ya se aprobó el 9 de octubre ya como ley, porque quedaba en un decreto y es como una llamada a misa. La atendía quien quería y algunas instancias de gobierno ni les interesaba, pero por eso lo dije al inicio de mi intervención, es una urgente necesidad social de atenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos en todo el estado aproximadamente 3,000 fraccionamientos irregulares. 3,000 fraccionamientos que representan aproximadamente ¿cuántos lotes? 500,000 familias que no tienen certeza jurídica en su patrimonio familiar, según los datos que nos proporciona la Prodeur, que fue una parte muy importante para darle forma a esta ley. La Prodeur, con el ingeniero Gabriel Ibarra, nos ayudó bastante con información, y bueno, pues ellos son los que tienen la experiencia y los datos, las estadísticas en todo el estado de los asentamientos irregulares. Diputado, para recomenzar este tema, el decreto 2920, ¿qué es? ¿Qué mandaba? ¿En qué consistía? Bueno, es un decreto que el Ejecutivo, bueno, mejor dicho, el Legislativo puso
a disposición de los ayuntamientos para generar la regularización. Vamos pensando que es una usucapión administrativa. ¿Qué es eso? Que no tenían estas gentes que entrar en trámites judiciales para efecto de poder obligar a quien les vendió a que les escriturara, que regularizara. ¿Por qué? Porque bueno, quienes vendieron o promovieron, pues ya no los localizan a muchos de ellos, ya le dejan el problema a los colonos y al municipio sobre todo, y que sin embargo los colonos tienen la necesidad de que el municipio les atienda con servicios básicos. Si sin embargo no están regulares, no aportan incluso vía impuesto predial, y la verdad que el municipio pues deja de captar incluso recursos propios vía impuestos prediales y vía trámites de regularización, con los trámites de las subdivisiones, con todo, es una serie de problemas graves que se dan. Diputado Maestro Landeros, el decreto 20920 ¿era exclusivamente para propiedades ejidales o también para propiedad privada? Propiedad privada, fraccionamientos asentados en terrenos de propiedad privada. Ejidal es otro punto que el CORET y otras instancias federales son las encargadas para efecto de poder llevar a cabo las expropiaciones y poder regularizar junto con el municipio y el estado. Pero el decreto 920, que venía trabajando el decreto 920, que hoy ya es ley, tenía sus bondades porque de alguna manera facultaba al municipio, claro, en conjunto con la PRODEUR, que es la instancia de gobierno que dictamina procedente o improcedente la regularización de X asentamiento urbano. Y de esta manera le facultaba para que ellos mismos no nada más regularizara, sino también titulara a través de un título de propiedad. Facultaba al municipio para realizarlo, sin acudir a un notario público, vaya, que expida una escritura pública, que al final de cuentas tiene la misma validez, un título de propiedad expedido por este decreto, y la escritura pública, bueno, pues tiene la misma función, y sobre todo aquí porque la gente desembolsa lo menos posible y sobre todo no paga una escritura pública. Ahora, hay una cuestión. El decreto 20920 convertido en ley, ahora, ¿cómo se llama? La ley se llama Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Repito, Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Vino a innovar el decreto que anteriormente se venía trabajando, pero sin embargo quienes ya iniciaron los trámites antes del 9 de octubre, que fue cuando se aprobó, y el día siguiente su publicación, el 10 de octubre, quienes iniciaron sus trámites pueden seguirlo haciendo. Quienes deseen incorporarse o sujetarse a la nueva ley, pueden también hacerlo, o los trámites de nuevos, sujetarse con esta ley. Esta ley viene también a incrustar una figura muy importante. ¿Qué es? El Instituto Jalisciense de Vivienda, que viene a sustituir lo que era el IPROVIPE, el Instituto Jalisciense de la Vivienda. ¿Por qué razón? Normalmente en este tipo de asentamientos hay terrenos que no se titulan a nadie, porque nunca aparece nadie, y quedan ahí vacantes. Entonces, ahora esta ley faculta para que se regularicen en favor del municipio a través de las reservas territoriales o bien en favor del Instituto Jalisciense de la Vivienda, que es la promotora de vivienda para aquellas familias que no tienen acceso a un crédito de vivienda, a las familias de bajos recursos económicos, y que el instituto tiene ya esa facultad a través de esta ley para que ellos dotarles de terrenos, de predios, para que ellos cumplan con su función, para lo cual es creada el Instituto Jalisciense de Vivienda. Bueno, hay un cálculo más o menos de qué porcentaje de los asentamientos humanos irregulares que caen dentro del antiguo decreto 20920, ahora ley, de cuántos terrenos, lotes o superficies no reclama alguien y pueden pasar al Instituto de la Vivienda. Varía, pero dependiendo del asentamiento varía. La verdad no tenemos un dato exacto, porque sobre la marcha pues van a ir saliendo, ¿no? Van a ir saliendo, y sobre todo conforme vayan saliendo, surgiendo esta situación, lo vayan resolviendo a la vez.
¿Por qué? Porque anteriormente el decreto pues lo iba dejando ahí, si no apareció ningún interesado y se quedaba. Ahí eran terrenos ociosos que al rato se convierten en algo que contamina la propia comunidad, pues porque no aparece, sin embargo, se acumula basura y de todo ahí. Estimado diputado, y que son una tentación para 2, 3 funcionarios municipales que dicen, ay, mira, no lo reclama nadie, y comienzan y van sobre ellos, ¿verdad? No, precisamente también hay que evitar eso para que les deje manos libres a algunas personas y que realmente sirva y tenga ese sentido social esta ley. Por eso también de paso se fortalece al instituto y sobre todo también a las reservas territoriales para que tengan predios y dotar. Siempre existe un cúmulo de gente de bajos recursos económicos que no tienen acceso a un crédito de vivienda. Entonces, importante. Bien vale la pena. Entonces, pregunta, ¿ya está vigente la ley? Está vigente a partir del 10 de octubre del presente año. Correcto. ¿Qué está haciendo? Esta es una pregunta que quiero respuesta después de unos mensajes. ¿Qué está haciendo el Congreso del Estado para difundir o para socializar, como se dice ahora? Porque pues podrá ser una herramienta legal hermosísima y muy efectiva, pero si no la conocen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una pausa.